viendo la decisión de Dios de terminar su proceso de creación con la formación de la mujer y la institución del matrimonio. Esto dentro de un ambiente de el jardín del Edén que ya era perfecto, que ya era completo, pero que todavía faltaba esa porción. La armonía que el Señor había creado en ese lugar para el hombre, en perfecta santidad, justicia y verdad, todavía requería que se cumpliese que se supliese una necesidad más del hombre dentro del plan de Dios. Y fue entonces como el Señor así lo cumplió, dejándonos a nosotros ¿qué? El entendimiento de que Él es el Dios creador, proveedor, ayudador, diseñador de todas las cosas, y que por supuesto, por su infinita gracia, Él suple toda necesidad, no solo de acuerdo a su buena voluntad y misericordia, sino que Él suple toda necesidad de acuerdo a sus propósitos en gloria. Y eso es algo que hoy vamos a estar viendo. El Señor para nosotros no es solamente el Jehová Jireh, el proveedor, sino que Él provee con propósito, es decir, Él provee según esa buena voluntad y nosotros debemos de aprender a ajustarnos a ello. Vamos a leer los versos del 18 hasta el 25, por favor, manténgase ahí mientras yo voy leyendo lo que el Señor nos dice en su preciosa palabra. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las bestias del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, muy agradecidos, pues tus misericordias para con nosotros son nuevas en esta mañana. Comprendemos, Señor, que no es posible ser edificados aún leyendo tu palabra, si no es que la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas haga que esta palabra sea carne en nuestro corazón. Por ende, comprendiendo nuestra total dependencia de ti, rogamos que vengas a nosotros, que abran nuestra mente, que preparen nuestro corazón, para que este encuentro contigo en tu palabra, Señor, no solamente sea de gozo y alegría para ti, te dé la gloria y la honra, sino que además sea nuestra formación, sea nuestra semejanza a Cristo, la que vaya ahí incluida, para que entonces, Señor, de verdad, te podamos conocer, te amemos y te obedezcamos como corresponde, Señor. Guíanos en esta hora, te necesitamos más de lo que nosotros somos conscientes. Guíanos, Señor, y particularmente te pido por mí, a fin de que a la hora de hablar, Señor, simplemente sea un instrumento en tus manos cuando tú nos transmites tu verdad. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien.
4 aspectos vamos a estar meditando en esta preciosa mañana y en relación con el texto que acabamos de ver. Lo primero que vamos a ver es la decisión de parte de Dios y la preparación del varón. Dios toma una decisión y prepara al hombre para su decisión, para afrontar la decisión de Dios. Después vamos a estar viendo la creación de la mujer. Además, vamos a estar viendo como tercer punto la reacción del hombre ante la creación de la mujer. Y por último, vamos a estar viendo la institución del matrimonio y una observación final que hace el texto. Bien, el primer punto entonces, la decisión de Dios y la preparación del hombre. Versos del 18 hasta el 20. Dice así: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí vemos a Dios haciendo una evaluación, pero un momento, hasta acá, hasta este punto, la evaluación de parte de Dios de todo lo que él había hecho era que todo era bueno y bueno en gran manera. Es decir, todo era no solamente conforme Dios lo había hecho y lo había diseñado, sino que además todo estaba cumpliendo el propósito que él le había dado a cada una de las cosas que creó. El sol estaba cumpliendo su propósito, la luna, las estrellas, los cielos, las aguas, las aves, los peces, los animales. El hombre mismo fue creado con propósito y estaba en ese proceso. Todo estaba cumpliéndose en perfección. Y todo era bueno en gran manera, es decir, buenísimo, excelente. Todo estaba perfecto, no había nada para mejorar. Y Dios había evaluado todo así, pero ahora Dios vuelve a hacer una evaluación, o vuelve a aparecer un juicio de Dios, evaluando lo que hay hasta ahora. Y se encuentra que había algo que no era bueno. Es Dios quien lo determina. Y vean cómo lo dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es Dios el que está encontrando que había algo que no era bueno. Dios en su primer paso para crear a la raza humana ya había creado al varón, claro. Pero Dios había diseñado al hombre para que este hombre viviera en sociedad, para que estuviese acompañado, para que tuviera más como él. Su plan, el plan de Dios para la humanidad, incluía a otros seres humanos. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 1:28? Fructificad, multiplicaos y henchid, llenad la tierra. De tal manera que se requerían más seres humanos. Por eso Dios dice que el hombre esté solo no es bueno. La soledad del hombre no es buena. Y por ello, en un ejercicio de gracia y misericordia, Él va a proveer lo que necesita el hombre para que acabe su estado que no era bueno. Y del texto derivamos al menos 2 razones de por qué no era bueno que el hombre estuviera solo. Uno ya lo acabamos de mencionar: la soledad no es buena porque resulta improductiva. Al hombre se le había ordenado cuidar del huerto que había en Edén, y además de que labrara y lo pusiera a producir. Pero un solo hombre haciendo esto no iba a dar abasto, no iba a poder poner a producir todo como correspondía. No podía cumplir el designio que Dios le había dado. Necesitaba tener compañía. Lo segundo es que en aquella orden de fructificad y multiplicados había implícito la idea de Dios, había una revelación de una intención de Dios de que había que perpetuar la raza, había que multiplicar la raza, y no lo podía hacer el hombre solo. A diferencia de los ángeles, que cuando ellos fueron creados en número completo,
Es decir, desde el día en que fueron creados hasta hoy, sigue siendo exactamente la misma cantidad de ángeles. El ser humano, aunque también iban a ser muchos, iban a generarse de manera natural, iban a reproducirse de manera natural, y se ocupaba que el hombre entonces tuviese su complemento para ello. Dios no creó toda la humanidad de una vez como sí lo hizo con los ángeles. Él creó al hombre y luego crea a la mujer, la primera pareja, y de ahí va a derivar toda la raza humana. Somos una sola raza. Esta raza iba a tener un tronco común, iba a tener unos primeros padres, y es lo que Dios ha determinado. Y Dios decide crear. Vea lo que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios decide crear a otro ser que sea ayuda y que sea idóneo, pero tiene que ser un ser en la misma calidad o en la misma esencia que el hombre. Es decir, Dios decide crear otro ser humano igual pero distinto. Ayuda, y además la califica idónea. Ahora asigna un género femenino. Y es Dios quien determina que este ser que va a crear va a tener un género distinto al varón. Es decir, ahora va a ser una mujer. Ser ayuda idónea implicaba, por un lado, ser ayuda, es decir, auxiliarle al varón. Es decir, ser apoyo en lo que el hombre debía de desarrollar. ¿Qué eran las cosas que el hombre tenía que desarrollar? Tenía que cuidar el jardín, tenía que guardar el jardín. El cuidar el jardín implicaba que había que ser protector del jardín, porque si no el jardín, pues podría tener la intromisión que iba a romper la armonía que había ahí. Pero además labrarlo era ponerlo a producir. Adán, al ser creado a imagen y semejanza del hombre, él veía como Dios hizo las cosas y él tenía que ajustarse a la forma de Dios. Dios había puesto el jardín, lo había puesto a producir, había puesto árboles, había hecho que los árboles fructificaran, entonces él tenía que contribuir en ese proceso. Tenía que labrar, pero además tenía que guardarlo. Esta creación que Dios haría vendría a ayudar a Adán en esa labor. Vendría a apoyarle en esa labor para cumplir con lo que Dios había determinado. Entre otras cosas que Dios le había determinado a Adán, le había dado una orden. Recuerdan que solo le había dado una orden en negativo, aunque le dio una orden en positivo, le dio una en negativo. De todo árbol del huerto puedes comer, pero le había dado una orden en negativo. Y había un árbol que estuvimos hablando la semana anterior que correspondía al árbol del conocimiento del bien y del mal, que se le había prohibido expresamente, y Adán requería de alguien que estuviese con él para que lo apoyara en el cumplimiento de la orden de no comer del árbol que el Señor había mandado. Él requería, para cumplir su papel, para cumplir su propósito, para ser obediente, él requería ayuda. Y tenía que ser una ayuda semejante a él, que estuviese a su mismo nivel de comprensión, que estuviese a su mismo nivel de correspondencia, que fuese su complemento, que fuese alguien con quien él pudiera conversar, sostener una conversación a ese mismo nivel. Tenía que ser una persona sometida a las mismas condiciones de la ley de Dios y que tuviese las mismas características. Además, esta ayuda sería idónea también en el sentido de que sería con esta, la mujer, que el varón tendría entonces descendencia y podría cumplir aquel propósito de fructificad, multiplicaos y llenad la tierra.
Aunado a esto, aquí resalta muy claro, con solo esta frase, nuestro Dios resalta también el propósito y papel de la mujer. Aquí le prescribe que el más excelente desarrollo de la mujer corresponde en ser ayuda idónea del varón. Esa es su función y es su propósito: mantener, apoyar, cuidar, promover lo que el varón debe de realizar. Y esto también en obediencia a Dios. Juan Calvino dice de la siguiente manera, dice que esta orden o que esta narración incluye el hecho de que la mujer, instruida en su deber de ayudar a su marido, debe esforzarse por mantener este orden establecido por Dios. Así como estaba el orden en el paraíso y el diseño, así debía ella de ocuparse en ayudar a su marido para mantener ese orden. Dice, también corresponde al hombre considerar lo que debe a la otra mitad de la raza, pues la obligación de ambos sexos es mutua, y bajo esta condición la mujer es asignada como ayuda del hombre, que el hombre ocupe el lugar de cabeza y líder, y ella ayudando, ella apoyando, ella siendo esa ayuda idónea. Ahora, Dios ha tomado una determinación. Al saber que no es bueno que el hombre esté solo, Él decide hacer una ayuda idónea para el hombre. Vemos a Dios siendo un proveedor para el varón, para su necesidad. Y él tenía una necesidad grande. Era no permanecer más en soledad. Y vemos a Jehová proveedor proveyéndole entonces al hombre una ayuda idónea. Mire, ya teníamos conciencia nosotros de que todo lo que el Señor había puesto en ese huerto era por la necesidad del hombre. Y estaba en el lugar que le llaman paraíso, porque eso era, ahí no había presencia del pecado, todo era perfecto, era un huerto que era regado por un río que salía de Edén, y luego cuando entraba el huerto se dividía en 4 ríos y había abundancia de todo tipo de fruto para el hombre, y fruto que no solamente era bueno para comer, sino que era agradable a la vista, era bello, era bonito. Además de esto, en esa tierra, recuerden ustedes que había oro, y oro bueno, bedelio, ónice. Era el lugar perfecto sobre la tierra. Pero aún, pese a todo el derroche de gracia de Dios y misericordia, al llevar al hombre y establecerlo en ese lugar, aún todavía faltaba algo más, y Dios se lo provee al hombre también, mostrándose Dios proveedor, misericordioso sobremanera. Y Él toma esta decisión. ¿Cuál es la decisión? Va a ser ayuda idónea. Una ayuda perfecta. La palabra idónea lo que quiere decir es una persona que esté enfrente de él o a su mismo nivel. La idea que hay detrás es una persona o un ser que tuviese la misma esencia, característica, que fuese como él, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios hace algo interesante. Ahora Dios, sabiendo esto, perdón, va a abrir los ojos del hombre para que se dé cuenta que tiene esta necesidad, para que el hombre sea consciente de esta su necesidad. Y eso es lo que va a hacer en los próximos 2 versículos. Va a preparar al hombre para que se dé cuenta esa necesidad y pueda ver cómo Dios la suple. Verso 19 y parte del 20 dice: y el Señor Dios, ya hablamos de esa expresión, ¿verdad? La semana anterior. El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Y observe, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él.
este ejercicio que hace Dios de traer todos los animales a Adán para que él les nombrara, les pusiera nombre, tiene algunas connotaciones interesantes. Primero, ese ejercicio de poner nombre implica una soberanía que está siendo delegada en Adán. Hablamos, cuando estuvimos en el capítulo 1, que el dueño y creador de las cosas les pone el nombre. Ahora, Dios, habiendo creado los animales, se los trae a Adán y le dice: usted le corresponde ponerles el nombre. Con esto, Dios está mostrando cómo es que ese dominio que el hombre tiene que ejercer sobre la tierra comienza a ponerse en práctica. Él es el que les va a dar el nombre. Y ya vemos cómo Dios delega esa su autoridad en el hombre para que domine la tierra de esa manera, poniéndole nombres a los animales. Lo segundo que encontramos ahí es que el hombre ya tiene una primera tarea en el huerto. Y esa tarea es la taxonomía, ¿verdad? El clasificar los animales, el ponerles nombre. Y para ponerle un nombre al animal, no solamente Adán tenía que ver el animal como tal, sino que tenía que ver cómo caminaba, qué era lo que hacía, cuáles eran sus movimientos. Él tenía que ver cómo era que se reproducía, tenía que ver todas estas cosas y hacer una meditación en esto y poder asignar un nombre de acuerdo a la función, de acuerdo a cómo ese animal era. De tal manera que esto tira por tierra cualquier tipo de concepto evolutivo, porque el hombre desde el principio ya es creado inteligente, ya analiza, ya puede revisar y sacar conclusiones por sí mismo, darse cuenta que no es lo mismo aquel pato que aquel tigre, son diferentes, tienen medios diferentes, tienen modos de vida diferentes, entonces tienen que llamarse distinto, tiene que haber distinción. Desde el principio dijimos que Dios es Dios de distinciones, Él diferencia, Él separa. Y Adán es llamado precisamente a imitar a Dios, poniendo nombres de acuerdo a las distinciones que cada uno de los animales van mostrando. Lo más probable, por supuesto, es que Adán pusiera nombre a las especies y no necesariamente a todas las familias, ¿verdad? Esto queda claro que esto vendrá después. Pero vean qué interesante, el Señor primero trae a Adán los animales más próximos, dice el verso 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado. Recuerden, ese ganado era lo que él usaba precisamente, lo que estaba más cercano de él para trabajo. A todo ganado, luego las aves, y luego finalmente dice las bestias del campo o las fieras. Lo va llevando hacia afuera. El Señor le va trayendo en ese orden para que él primero nombre los que ya tiene más cercanos, luego los que tienen un poco más lejanos y finalmente los últimos. Ahora, él veía, observaba bien, analizaba, veía la funcionalidad, la distinción y daba el nombre. Por supuesto, al terminar este proceso o al avanzar en este proceso, ya Adán se ha percatado de algo. Ya Adán se ha percatado de su propia realidad, porque ha visto venir al perro con la perra y al león con la leona y al pato con su pata, ¿verdad? Ya él comienza a entender que algo le está haciendo falta. Ya él comienza a comprender que su realidad está incompleta. Ya con este proceso el Señor le llevó a comprender que para él no había una ayuda idónea. De tal manera que esta conclusión que vamos a leer ahora es una conclusión que no es la que hace Dios. Es una conclusión a la que el ser humano y particularmente el escritor llega
después de este proceso. Dice el verso 20, mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. ¿Por qué esta no es una conclusión de Dios? Porque ya Dios, 2 versículos atrás, había determinado crear la mujer. No fue que primero hizo el proceso y se dio cuenta, me falta mujer. No, fue que ya él había determinado hacerlo, solo que ahora iba a hacerle entender al hombre su realidad y su necesidad. Y así fue como él lo hizo. Entre los animales no había uno semejante a él, a Adán. No había uno que fuese su ayuda idónea. Al nombrarlo se dio cuenta que cada macho tenía su hembra para la procreación. De alguna manera se complementaban, pero él no tenía esa realidad. Y entonces Dios ha hecho ya entender esto a Adán y ahora va a proceder. Pero antes de esto, esta manera que actuó Dios ya nos hace comprender a nosotros el contenido de por qué algunas leyes vienen después. Una de ellas es por qué a Dios le parece abominable la práctica del bestialismo. ¿Por qué después viene y dice al hombre que no se deben juntar con los animales? Porque ya hay un principio de diseño que tiene que cumplirse y que todo lo que es contrario a ese diseño irrumpe contra la voluntad de Dios y es pecaminoso. Y no solo pecaminoso, es abominable porque está rompiendo la perfección con que Dios hizo las cosas. Además, también queda claro que solo hay 2 sexos, por ende solo hay 2 géneros, nada más, macho y hembra, varón y mujer. Así fue como lo concibió el Creador, así es como funciona, y esa es la única verdad que existe. Es así como se cumplen los propósitos de la humanidad sobre la tierra. Y ahora el hombre ya es consciente de que no hay ayuda idónea, supo que tenía una necesidad. Y entonces pasamos ahora sí a la creación de la mujer. Y vamos a ver de una vez la reacción del varón. Verso 21 al 20, versos 21 y 22. Vamos con la creación de la mujer. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Veamos que el proceso de creación de la mujer es distinto al proceso de creación del hombre. El hombre había sido creado por Dios tomando del polvo de la tierra, habiendo sido formado como lo haría un alfarero. Y luego Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre fue alma viviente. Pero el proceso de creación de la mujer es muy diferente, es muy distinto. Ella también, como el varón, fue formada por Dios, y esa es la palabra que aparece en el original, formada. Pero el proceso de formación es diferente. Primero, Dios hizo caer al varón en un sueño profundo. A ver, esto nos hace entender que en el proceso de creación de la mujer, el hombre no tuvo absolutamente nada que ver. Él no participó, él estaba dormido, profundamente dormido. Fue Dios quien creó a la mujer. De tal manera que el hombre no es ni superior por haber creado a la mujer, no, él no participó en la creación, ni tampoco es inferior a la mujer. Él estaba durmiendo cuando la mujer fue creada. Y ahora ocurre algo tremendo. Dios extrae del costado del varón una porción tanto de hueso como de carne y cerró el costado del hombre. ¿Cómo sabemos que fue así? Porque el vocablo original usado en hebreo, que nosotros traducimos como costilla,
originalmente lo que tiene que ver es, o lo que podríamos interpretar de mejor manera, es un trozo de su costado. Tal manera que llevaba hueso con carne, y sabemos que es así por la conclusión que luego escuchamos decir al mismo hombre, al varón. Toma una porción y cierra en su lugar el Señor Dios. Este proceso ocurrió mientras Adán dormía. Él estaba profundamente dormido, pero de él se extrajo para formar a la mujer. Y si bien el hombre no es ni superior ni inferior a la mujer, aquí hay un principio, ahora sí, de formación y por ende de autoridad. Aquí nace el principio de autoridad que está establecido claramente en las Escrituras en cuanto al diseño de Dios. Fue sobre esta base que Pablo le explica a Timoteo el diseño que debe de existir también en la iglesia, siguiendo el diseño de creación del hombre y la mujer, y debe reflejar ese mismo orden. Y le dice Pablo a Timoteo así en 1 Timoteo 2, versos 12 y 13: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Es decir, este principio de creación mantiene un orden que Dios quiere que nosotros tengamos bien claro. El orden en la familia, el orden en el matrimonio, pero es un orden que también se traslada a el diseño de la iglesia. Y Pablo dice en la iglesia: yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, porque es a la inversa. Hay autoridad, hay responsabilidad del hombre que termina llamándosele cabeza del hogar, porque él fue formado primero y la mujer proviene de él. No fue creada por él, pero proviene de él. Y entonces, ahora el Señor forma a la mujer, y de la costilla o de la porción del costado que el Señor Dios había tomado del hombre, formó. Otra vez la palabra formó, igual que con el varón, fue formada, formó una mujer y después la trajo al hombre. Con este proceso de formación de la mujer proveniente del hombre, ya ella viene portando la imagen y semejanza a Dios que el hombre ya tenía. Recuerdan que el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios, la mujer también, porque ella fue formada exactamente de lo mismo, es su misma esencia. De tal manera que ella también porta la imagen y la semejanza de Dios que tenía Adán. He ahí la dignidad y el valor de la mujer. He ahí la dignidad y el valor del hombre en un mismo nivel. Más, por diseño la mujer es distinta. Por propósito, ella es distinta. Ella es ayuda idónea, complemento del varón. El hecho de que uno sea complemento del otro no hace que uno sea superior o inferior al otro. En cuanto a valor, están en el mismo nivel. En cuanto a dignidad, están en el mismo nivel. Pero en cuanto a función y propósito, diseño es diferente. Juan Calvino, reflexionando sobre eso, también dice: me inclino más a una conjetura diferente. Escuchemos. A saber, que algo fue tomado de Adán para que pudiera abrazar con benevolencia parte de sí mismo. Mire, ya va inspirándose Calvino. Por tanto, perdió una de sus costillas, pero en lugar de esta recibió una recompensa mucho mayor, pues obtuvo a su fiel compañera para toda la vida. Ahora se veía a sí mismo antes imperfecto, ahora se ve completo en su esposa. Qué hermoso, ¿no le parece? Anda un poco poético Calvino. curiosamente,
Curiosamente no. Y por diseño de Dios, nosotros también conocemos que la formación de esta primera pareja, de estos primeros esposos, de este matrimonio, iba a ser una tipología de Cristo con su iglesia. Y si bien el hombre pierde parte de su costado para ganar a su esposa, Cristo también se coloca en debilidad para entregar su cuerpo a fin de ganar a su iglesia para sí mismo. Mire cómo la analogía está ahí presente. Pero hablando un poco de poesía, miren cómo Matthew Henry nos habla acerca de este incidente, y por cierto ha sido copiado por la mayoría de comentaristas esta expresión. Dice que la mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecho de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado, para ser igual a él, debajo del brazo para ser protegida y junto al corazón para ser amada. Qué lindo que lo dice, ¿verdad? Matthew Henry lo dice también muy poéticamente, porque es la realidad, y vamos a ver que precisamente esta inspiración nace del propio texto. Ya lo vamos a ver. Dice el verso 22 al final: formó la mujer el Señor Dios y la trajo al hombre. Es una acción amorosa de Dios, quien no se limita a crear la mujer, sino que Él la trae al hombre, se la presenta, y automáticamente el hombre ya comprende que ha nacido en él una atracción natural por su esposa, por aquella mujer que ha sido creada. Es el origen del matrimonio. Al traer la mujer al hombre, hay total claridad de que quien está creando el matrimonio es Dios. Quien crea la familia es Dios, para sus propósitos y conforme Él ha diseñado el matrimonio. Fue Él quien lo hizo. Es parte de la misericordia y la gracia, es parte de la bendición de Dios que se disfrute del matrimonio. Ahí hay fecundidad, ahí hay extensión de la raza humana por bendición divina. Por ahí nos quieren convencer de que el matrimonio fue una institución que nació con el transcurso del tiempo por una especie de acuerdo social implícito. No fueron los seres humanos los que determinaron con el transcurso del tiempo y la experiencia que era bueno estar en pareja. No, fue Dios quien realizó esta obra, y es Él quien presenta al varón a su esposa. Y ahora vamos a ver la reacción del varón. Y es una reacción sumamente interesante. Es una reacción poética. Yo sé que a nosotros nos cuesta comprender la poesía hebrea porque no es el mismo concepto de poesía que nosotros tenemos. Nuestra poesía está fundamentada en reglas o en reglas distintas, que tiene que ver con la métrica, tiene que ver con las terminaciones de las frases y que haya cierta cadencia y otras cosas. Pero la poesía hebrea no tiene que ver con eso. La poesía hebrea tiene que ver más con la afirmación de conceptos preciosos que muchas veces son hasta repetitivos. La poesía hebrea no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver más con lo que se dice y la forma en que se dice. Y una traducción más fiel de lo que voy a leer, la vamos a ver de seguido, pero vea lo que dice acá el verso 23. Y el hombre dijo, la reacción del hombre primero que nada cuando vio a aquella mujer fue expresar poesía. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. O como dice la Reina Valera, será llamada varona porque del varón fue tomada. Así, la reacción del hombre es una reacción de inspiración. Podríamos decir que una traducción un poco más cercana al original es: y dijo el hombre, ahora esta
es hueso de mis huesos, esta es carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Vemos que ya Adán no solamente había incursionado en la taxonomía, sino que ahora incursiona en la poesía. Para que vean ustedes el desarrollo cultural que ya tenía la primera pareja. Tan solo ser creados, son creados a imagen y semejanza de Dios, no podía ser diferente. Este es el primer poema que se conoce de la humanidad y son las únicas palabras registradas de Adán antes de la caída. Celebra el parentesco y el compañerismo de su mujer, como nos dice un comentario de la Biblia Estudia de la Reforma. Ahora, lo más probable es que Dios había explicado a Adán de dónde provino la mujer, porque recuerden que cuando ella estaba siendo formada, él estaba profundamente dormido. Así que lo más probable es que Dios le haya explicado. Pero hay ciertos giros pequeños ahí que nos van a hacer comprender de mejor manera lo que quiso decir Adán. No está recogido tan fiel en nuestra versión, ni tampoco en la Reina Valera, pero la intención que había detrás de las palabras de Adán está un poquito mejor recogida en otras versiones. Voy a leer algunas de ellas. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La traducción Nueva Versión Internacional. Al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dice la palabra de Dios para todos. Finalmente, esta es hueso de mis huesos, dice la Nueva Versión Transformadora. Esta sí que ya es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dice la Nácar Columna. O bien, la Biblia del Peregrino, la Biblia de nuestro tiempo dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay en Adán un sentir que estaba oculto, pero que sale a flote cuando él ve a la mujer, y es que mientras él estuvo poniendo nombre a todos los animales, y al enterarse que los animales venían en pareja, él estaba deseando que en algún momento apareciera una mujer para él, apareciese una ayuda idónea en femenino para él. Él estaba anhelando que eso ocurriera. Él tenía ese deseo, él concibió que era necesario. Y por eso su expresión podríamos ponerla, vamos a ver, de la siguiente manera. Ahora sí, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, al fin apareció. Esta era la que yo estaba buscando. Esta era la que yo necesitaba. Es una expresión de haber encontrado lo que él anhelaba. Y por cierto, hueso de mis huesos y carne de mi carne, si bien es poético, no quiere decir que estaba falto de verdad. Ella había sido tomada de su hueso y había sido hecha de su carne. Pero él se alegra, él se goza al encontrarse su complemento, una como él. Y declara, ella será llamada varona. Suena más el concepto, pero el original, el hebreo, ya recordemos, él dice, ella será llamada Isha porque de Ish fue tomada. Es decir, el mismo nombre del hombre, pero en femenino. Captó bien, ¿verdad, Adán? ¿De qué se trataba eso de los dos géneros y los dos sexos, verdad? Él lo captó muy bien. Es una como yo, es una que está a mi nivel, es una que tiene mi misma esencia, pero es diferente a mí. Ella es femenina, ella es mi complemento, ella es lo que yo necesitaba. Era lo que el hombre necesitaba y lo encontró, la distinguió y la pudo definir de una vez. Dijo, ella es o será llamada mujer. Ahora, no olvidemos que Adán ya estaba en el paraíso.
Tenía un jardín con todo tipo de árbol, con todo tipo de frutos, y por cierto, frutos deliciosos y preciosos a la vista. Además, había garantía de que el huerto iba a seguir produciendo porque había agua a montones. Y producía riqueza. Ya él estaba en el paraíso, ahí no había pecado. Pero ahora él recibe de parte de Dios todavía una bendición mucho mayor y más grande. Es su complemento, es su ayuda, una como él. Y para él era lo más bello que él había visto. Era la máxima bendición de Dios. Y no solo ella era bella, no solo era como él, no solo tenía su misma dignidad y con quien sí podía conversar y con quien sí podía compartir, sino que además era su ayuda idónea, era su ayudadora. Iba a estar con él en línea en todas las cosas que él tenía que hacer, derivadas por Dios o dichas por Dios. Ahora entre los dos podrían gobernar al mundo, sojuzgar la tierra. Ahora entre los dos iban a llenar la tierra. Ahora entre los dos podían cuidarse de no comer del árbol que había sido prohibido. Ahora entre los dos iban a tener un proyecto juntos y se iban a desarrollar culturalmente también. Y, por cierto, ahí termina la obra de creación de Dios. Pero avancemos un poco más. Verso 24, vamos al último punto. Dios crea todavía algo, pero ya no es material, sino que es mucho más allá que lo material. Dios crea el matrimonio y luego hay una observación final que no por ser final deja de ser importante. Verso 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es fundamental, amados hermanos, porque una de las cosas que más está siendo atacada en nuestra época es precisamente el matrimonio. Su diseño original está siendo grandemente atacado, así que muy pertinente es que nosotros repasemos y renovemos esta convicción de acuerdo a como Dios lo diseñó. Dios diseñó la institución del matrimonio, Dios creó el matrimonio de manera monógamo y además heterosexual. Incluso inquebrantable o irrompible. Así lo dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A Cristo Jesús se le consultó si era lícito para un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. Así le preguntaron directamente. Ya sabemos los entretelones, las dos escuelas que habían, en fin. Pero lo determinante es cómo respondió Jesús a esa pregunta que le hicieron. Y lo que le estaban preguntando era precisamente por la institución del matrimonio. Y en Mateo capítulo 19, versos 4 y 5, leemos la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y son los dos una sola carne. ¿A qué está aludiendo Cristo Jesús? Al versículo que nosotros tenemos acá. Él se va al diseño del matrimonio para responder una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? Tenía que ver con el divorcio y por cualquier causa. Y el Señor no se refiere al divorcio, el Señor se refiere a la institución creada desde antes del pecado, a la institución del matrimonio. Y dice: un momentito, ¿cómo vamos a hablar de un tema que está en contra de lo que Dios ha establecido? Por cierto, hay algunos exégetas y comentaristas que no saben y que preguntan: ¿quién dijo el verso 24? ¿Si lo dijo Adán
o si fue Moisés, o si fue Dios. Pues Cristo Jesús nos dice: ¿no oísteis que el que los creó al principio fue el que dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Él mismo fue el que lo hizo. Él es el que añadió eso para nosotros. Por cierto, ahí el matrimonio queda instituido entre un hombre y una mujer, no entre hombres y mujer, o un hombre y varias mujeres, de ninguna manera. Es hombre y mujer. Y delante de Dios son uno solo, es decir, es una unidad indisoluble. Así fue como Dios lo creó. Es decir, Dios lo que está diciendo es: para el hombre las condiciones cambian. Él deja de tener como prioridad su padre y su madre y se une a su mujer. Ahora, ella es la prioridad. Y ahora los dos son una sola entidad delante de Dios. Él los ve como uno solo. Y ese es el diseño, y no hay otro. No existen otros tipos de matrimonios ni otros tipos de familias, porque Él solo una creó y así la siguió manteniendo hasta el día de hoy y hasta el día que Él venga. Así que, amados hermanos, el Señor habla de que así funciona el matrimonio, dejando de tener como prioridad a los padres, uniéndose a la mujer y siendo uno solo, una unidad total. Este matrimonio así establecido es una unidad íntima y perfecta, que ahora sí refleja la unidad de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 31. La iglesia con Cristo son una unidad perfecta y para siempre irrompible. Otra vez, irrompible. Él permanece fiel. De tal manera que tenemos claro por qué después vamos a encontrar leyes como no adulterarás. No es que se le ocurrió a Dios de pronto, no, es que es en razón del diseño, así es como funciona. Y por eso no adulterarás está ahí puesto. Porque hay una unidad que se debe de proteger, cuidar, preservar. Así fue como Dios la diseñó y así es como funciona. Y otras leyes que pone el Señor precisamente para proteger la unidad que Él ha formado. Recuerden, uno de los propósitos de que Moisés escribiese este libro es que los seres humanos primeros que recibieron esta enseñanza encontraran la razón de algunas leyes que tenían impuestas. Y nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué tenemos que respetar ciertas leyes de Dios? Porque violentan el orden original de Dios, el diseño de Dios y por ende la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Por eso se llama pecado, porque transgrede los propósitos de Dios. No es la sociedad la que determina qué es el matrimonio, ni tampoco lo que es una familia. No, es Dios el Creador quien estableció cómo es y cómo debe de replicarse generación a generación. Y somos llamados nosotros como iglesia a seguir enseñando esto a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan suficiente claridad y convicción para que lo puedan reproducir y se lo enseñen a sus hijos también. Esto es parte de lo que el Señor ordena a los padres, que les dice: y estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Cuando estés comiendo, cuando vas en el camino, cuando se acuesten a dormir, esto es lo que van a estar hablando. De esto es que tienen que estar enseñando. ¿Y por qué es tan sabio el Señor en decirlo? Porque sabía que la sociedad que nosotros íbamos a vivir, las que vienen, van a estar atacando continuamente estas cosas. Aunque por ley humana se autoricen otros tipos de matrimonios y otros tipos de familia, solo existe un diseño y nada más. Lo demás es pecaminoso, es violentar el diseño de Dios. Lo demás es contrario al Señor. Seguir cualquier otro modelo es pecado.
Y vean cómo termina el texto. El texto termina de una manera que pareciera un comentario al vuelo, pareciera algo como ahí puesto por estar anotado nada más, pero es de capital importancia. Es la bisagra donde precisamente hay vuelta hacia el capítulo 3, el fatídico capítulo 3. Es la bisagra sobre la que se monta. Y dice lo siguiente manera: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Qué precioso comentario. Primero que nada, amados hermanos, aquí no se está idealizando la desnudez de ninguna manera, como algunos quieren interpretar. Solo apunta al hecho de que el pecado estaba ausente por completo en esa circunstancia inicial de vida, tan ausente que no había para qué avergonzarse. ¿Qué tipo de vergüenza? ¿Qué tipo de indignidad habría? El hombre y la mujer estaban recién creados por Dios, es decir, eran perfectos en su creación y además en su calidad de personas eran personas indignas, personas totalmente dignas, justas, santas. ¿Por qué habría que avergonzarse? Están mostrando el diseño de Dios. No hay nada de vergüenza en ellos. No tenían por qué cubrirse, no había indignidad. Eran puros, inocentes en ese estado inicial. Así eran nuestros padres y ese era el modelo que había que seguir. No necesitaban ropa para protegerse del frío y el calor, porque aquel que los había creado y que aquel que los había puesto ahí sabía que tenían necesidad de mantener una temperatura apropiada y así lo hizo. No olvidemos que no es el hombre el que lo hizo, es el Señor. No tenían motivos de vergüenza. Vergüenza será lo que va a caer después, lo que ellos hicieron, pero no lo que ellos eran. Por formación eran santos, perfectos y justos. Tenían la imagen de Dios en ellos. Eran complemento. No tenían por qué avergonzarse. Sin identificación alguna con la maldad ni con la iniquidad, no había vergüenza. Será luego a causa del pecado, a partir de lo cual los seres humanos caemos en indignidad, en vergüenza, caemos en una decadencia moral, tal cual que se necesita que ahora tengamos que vestirnos correctamente, porque sabemos que la maldad, porque sabemos que la inmoralidad está tocando las puertas del corazón del hombre en todo momento, en todo tiempo. Y es por eso que ahora requerimos nosotros vestirnos decentemente, porque hay maldad, porque hay pecado. Pero no era así originalmente. Ese no era el ideal. Ahora hay una fragilidad moral, una inclinación al pecado, y los creyentes debemos de comprender por qué es que debemos de estarnos vistiendo de manera decente, cubriendo todo nuestro cuerpo. Porque hay conciencia de maldad, porque hay culpa del pecado, porque hay mancha del pecado. Y por eso entonces ahora tenemos que cubrirnos. Y eso fue idea de Dios precisamente, lo veremos luego también. ¿Qué conclusiones, qué aplicaciones podemos encontrar en relación con el texto? Vamos a mencionar 4 nada más. Lo primero, como conclusión, la gracia de Dios no tiene límites y Él sustenta todas las necesidades del hombre. Todas. Aún aquella necesidad que había estando en el paraíso, Él la sustenta. Mas esa provisión, recuerden, amados hermanos, siempre está referida al propósito y cumplimiento de su voluntad. La voluntad y el propósito de Dios son mayores que tu necesidad.
¿Por qué el hombre tenía necesidad del complemento? Porque había un propósito que cumplir. Cada vez que tengas una necesidad, recuerda, hay un propósito que tengo que cumplir de Dios. Es más importante el propósito, es más importante la voluntad, es más importante la gloria de Dios que tu propia necesidad. El Señor te suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, pero de acuerdo a su voluntad. Aquello que es necesario para que cumpla ese propósito. El propósito es principal. Por ello, primera aplicación, confíe plenamente en el Señor y en su gracia para proveer toda necesidad. Seguimos siendo igualmente necesitados, Él sigue igualmente proveyendo. 2. Solo en Dios es que verdaderamente está la ayuda. Dios es el único que conoce perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos. Y solo Él ayuda, nadie más. El hombre necesitaba ayuda idónea. Dios se la suplió. Él es el que suple. Él es la ayuda. Salmo 121, recuerdo, versos 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ya no lo vas a leer igual. Te vas a recordar que Él hizo los cielos y la tierra y que proveyó toda necesidad para ti. Cuando levantes tus ojos a los montes, recuerda que la ayuda viene de Dios. Pídele. Aplicación, ruega. Aún no tenéis porque no habéis pedido, dice el Señor. Pide al Señor. Tercero, hombre y mujer son iguales en dignidad y valor, pero diferentes en función. Son complementarios. Ambos son llamados a cumplir el propósito de Dios en la tierra. El hombre, cuidar y labrar. La mujer, hacer ayuda idónea. Ambos, sojuzgar la tierra, dominar sobre los animales, ser fructíferos, multiplicarse. Es la tarea de ambos. Aplicación. Amadas hermanas, sean ayudas idóneas. Amados varones, ejerzan como corresponde el ser cabezas del hogar. ¿Qué pasa si mi hombre no es, o mi esposo no es tan cabeza y no lleva hacia adelante? ¿Qué está haciendo usted para promoverlo? Si usted toma el lugar que le corresponde a su esposo, está violentando el orden de Dios. ¿Pero qué pasa si él no toma? Que el lugar que le toca, ¿qué impulso le está dando usted para que lo tome? ¿Cómo está haciendo usted ayuda idónea para que él ejerza lo que tiene que cumplir? No se trata de que usted ocupe el otro lugar, se trata de que usted sea ayuda idónea para que él cumpla ese lugar. Y cuarto, finalmente, tanto el día del reposo como el matrimonio son dos instituciones que fueron creadas por Dios antes de la caída del hombre. Y fueron diseños que estuvieron en la creación. Por ende, se mantienen durante todo el tiempo. Debemos de observar ambas instituciones, tal como Dios diseñó. Día de reposo, el matrimonio. Observemos ambas instituciones, protejámoslas, cuidémoslas. Recuerde que el matrimonio es monógamo, heterosexual, indisoluble. Y debe de respetarse en todo momento delante de Dios. La gracia de Él sigue estando con nosotros. Se trata de que nos orientemos hacia lo que Él desea. Yo sé que de pronto en algunas de estas cosas hemos fallado. Para eso está la gracia del Señor, la restauración del Señor, porque Él es bueno y para eso entregó a Jesucristo, para que a través de su sacrificio nuestros pecados fueran lavados, fueran perdonados y nosotros fuésemos restaurados, ahora sí, a vivir el modelo que Dios ha determinado. Es la gracia que nosotros tenemos en Él. Voy a pedirle que incline su cabeza, cierre sus ojos por unos momentos y medite en estas cosas que el Señor nos ha revelado en este día. Señor, gracias te damos porque en tu gracia, en tu misericordia, tú nos sigues amando, nos sigues trayendo, oh Señor, tu verdad, tu palabra, y ahora que te ha placido que repasemos cimientos de la fe, Señor,
Estamos agradecidos porque nos recuerdas estas convicciones y nos llamas a la comunión contigo, recordándonos que hay suficiente provisión en ti, que eres nuestra ayuda y nuestro proveedor, para que nosotros estemos en paz contigo. Quiero pedirte, Señor, que en particular nos ayudes siempre a defender, a tener convicción de cómo tú creaste las cosas y cómo les diste un orden y un propósito. Y que vivamos ese propósito, que vivamos tu voluntad. Recuérdanos, Señor, que tú eres el que sostiene nuestras vidas en todo lo que necesitamos y para cumplir el propósito al que nos has llamado, Señor. Gracias por enseñarnos estas cosas y haz que produzcan la fe, la convicción y los cambios que correspondan en cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.